Hola, buenos días. Soy Lorenzo Pérez de Fidelities y estoy grabando este vídeo para todos los socios y simpatizantes de la asociación SIMA, el síndrome de Marfan, a petición de la junta directiva de la asociación. Básicamente para explicaros de forma muy resumida y para que sepáis distinguir de forma concreta y sencilla cuáles son las diferencias entre discapacidad e incapacidad laboral. La verdad es que son dos conceptos que se suelen mezclar y que incluso no solamente entre los ciudadanos de a pie, sino incluso también entre la gente de nuestro sector. O sea que realmente no es tan difícil que la gente lo confunda porque digamos que corren líneas paralelas y por lo tanto se suelen mezclar. Lo más sencillo para diferenciarlos, más que ir a la definición exacta de lo que son, es establecer qué es lo que miden. Entonces, la discapacidad, ¿qué es lo que mide? La discapacidad lo que mide son cómo afectan las secuelas de las patologías que padecemos en toda nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos e incluso durante las horas de sueño. ¿Vale? Es decir, cómo afectan esas secuelas, esas limitaciones en nuestra vida diaria durante todo el día. ¿Vale? En nuestra vida social, en nuestra vida laboral, en cómo caminamos, en cómo nos comunicamos, etcétera, etcétera, etcétera. Las 24 horas del día. ¿Vale? Eh, y a partir de ahí podríamos determinar que existen tres puntos de corte, que luego veremos que hay otros dos adicionales, que son los que establecen los grados, por así decirlo. ¿Vale? El primer punto de corte sería el grado, la puntuación que mide hasta el 32% de grado de discapacidad y que hasta en ese punto no se nos considera persona con discapacidad. El siguiente sería de 33 a 64, en los que ya somos considerados personas con discapacidad. Y el tercero sería a partir de 65%, que sería lo que vulgarmente se reconoce como gran discapacidad. Existen dos puntos adicionales o dos puntos de corte adicionales que son a partir del 45% y a partir del 75%. ¿Vale? Ahora veremos qué cosas vienen a matizar estos puntos. Básicamente son las prestaciones o los derechos a los que tenemos como ciudadanos por cada una de estas puntuaciones. Las competencias de discapacidad están transferidas a las comunidades autónomas, con lo cual lo que vamos a hablar ahora es de forma muy genérica, porque luego hay que ver exactamente dónde estamos registrados, dónde tenemos nuestro registro como ciudadano, dónde tenemos nuestra vivienda, donde estamos viviendo habitualmente, para saber qué o cómo afectan estos derechos, estas prestaciones exactamente, ya que, como decíamos, pues las prestaciones, las competencias están derivadas a las comunidades autónomas y por lo tanto no son exactamente las mismas en toda España, en todo el territorio español. Así que básicamente, como sabéis, pues tienen que ver eh, con temas de transporte, con temas de fiscalidad, de ahorros fiscales, con temas de vivienda, acceso a vivienda protegida, por ejemplo, con temas de, pues por ejemplo, acceso a educación, o sea, para niños sobre todo, temas referentes a pues poder hacer exámenes o estar restringido a exámenes o ayudas en determinados accesos a libros o a subvenciones, etcétera. Luego tiene que ver con cultura, tiene que ver con impuestos locales, es decir, hay una serie de prestaciones o derechos a los que tenemos en función de dónde estemos viviendo
pero que son bastante comunes en todo el territorio nacional, aunque hay que ver exactamente dónde estamos eh, mm, para saber exactamente lo que nos corresponde, ¿vale? A partir del 65%, ¿qué es lo que se mejora? Pues básicamente hay prestaciones adicionales, sobre todo que tienen que ver más con la fiscalidad, pero el resto son iguales, ¿vale? Y esos dos puntos de corte que antes decíamos, del 45% y del 75%, pues el del 45% es porque normalmente se puede uno acoger, por ejemplo, a jubilación anticipada por coeficientes reductores a partir del 45% de grado de discapacidad, ¿vale? Y luego a partir del 75%, normalmente lo que se obtiene es una compensación adicional del 50% en la pensión no contributiva, es decir, a aquellos que no hayan eh, tenido suficientes cotizaciones a lo largo de su vida y tengan una pensión contributiva, no contributiva, si tienen además un 75% de grado de discapacidad, digamos, se complementa con un 50% esa pensión no contributiva, ¿vale? Esos son esos dos puntos de corte y por eso también es muy interesante el saber para qué queremos elevar el grado, porque hay veces que lo queremos elevar sin saber muy bien por qué. Luego, lo que hay que saber siempre es si nos tenemos que conformar o no con el grado que nos están otorgando. Bueno, pues vamos a hacer tres preguntas que son muy comunes tanto en discapacidad como en incapacidad laboral y que tienen unas respuestas muy similares. La primera es esta, es decir, me tengo que conformar con lo que con lo que me dan, con el grado de discapacidad que me han dado. Bueno, pues lo primero y más importante es saber qué es lo que nos corresponde, porque muchas veces pensamos, pues porque nos lo ha dicho un familiar, porque otro vecino o por otro incluso socio de la propia asociación tiene un grado de discapacidad superior al mío y entonces queremos que nos den el mismo. Bueno, lo que tenemos que saber es que la legislación española está basada en secuelas y en limitaciones, no en diagnósticos, con lo cual la misma enfermedad, que todos sabemos que no actúa de forma idéntica en dos individuos diferentes, pues produce también igualmente secuelas y limitaciones diferentes. Es decir, alguien que tiene síndrome de Marfan puede tener una serie de secuelas y limitaciones en su vida diaria que no tienen por qué ser exactamente las mismas que las que tiene otro individuo con la misma enfermedad y por lo tanto no le corresponde el mismo grado de discapacidad. También afectan los factores sociales y otros determinados temas que hay que ver muy bien. Todo esto viene legislado en el Real Decreto publicado en el BOE. Lo que pasa que sí que es cierto que incluso hasta para los profesionales del derecho es complicado interpretarlo, pero se puede interpretar bien. Es decir, eh, lo que tenemos que saber es si nos corresponde o no un grado superior al que nos han concedido, o incluso, como yo siempre recomiendo a todas las asociaciones y a todos nuestros clientes, es que antes incluso de ir a solicitarlo, eh, les hagamos un análisis de viabilidad para saber si les corresponde o no. Porque hay veces pues eso, nos empeñamos en que nos den algo que quizá no nos corresponda. Entonces, lo mejor es saber exactamente qué nos corresponde y eso es tan fácil como hacer un estudio de viabilidad, que como sabéis, a través de la asociación tenemos un acuerdo firmado por el cual os podemos asesorar en todos estos temas sin que tengáis que pagar absolutamente nada y de esa manera podéis informaros y saber qué es lo que os corresponde y si queréis reclamarlo, pues obviamente o bien por vuestra cuenta o sobre todo a través nuestra o de cualquier otro profesional que sepa realmente de esto, pues reclamar vuestros derechos. O sea, pero lo más importante es estar informados, es decir, si tú partes de unas premisas falsas y no estás informado de lo que realmente te corresponde, pues lo que te va a pasar normalmente es que vas a conseguir resultados negativos.
Mientras que si sabes exactamente qué es lo que te corresponde y qué no, pues ahí ya podrás tomar tus decisiones y actuar de una manera o de otra. Pero sobre todo, yo os animo a que os informéis. Con lo cual, ¿me tengo que conformar? Pues depende. Pues si hay veces que te han dado un grado del 37 y resulta que el que te corresponde es un 39, pues hombre, puedes reclamarlo, pero realmente te merece la pena reclamarlo porque las prestaciones y los derechos a los que tienes realmente son exactamente los mismos. Entonces, nosotros os vamos a hacer siempre esa valoración para deciros, oye, mira, ¿te compensa o no te compensa? O qué es lo que necesitas, o por qué lo necesitas, o por qué quieres hacer esa revisión, ¿no? O esa reclamación en este caso. La siguiente pregunta es, ¿puedo solicitar revisión? Bueno, pues básicamente se contesta igual. Es decir, eh, lo que tiene que hacerse es un análisis de viabilidad. Es decir, si a ti te han concedido un grado hace 2 años y ahora has empeorado, tus limitaciones, tus secuelas te afectan más que antes en tu vida diaria y, y te corresponde un grado de discapacidad superior, pues lo que hay que saber es si ese grado de discapacidad superior te puede mejorar en algo lo que ya tienes reconocido. Es decir, si tienes lo que decía, el mismo ejemplo antes. Imagínate que te han concedido un 37 y te corresponde un 47. Bueno, pues a lo mejor en este caso sí te interesa, porque a partir del 45% tienes posibilidad de en un futuro jubilarte de forma anticipada por coeficientes reductores, ¿vale? Pero a lo mejor es que te corresponde un 41 y entonces pasar del 37 al 41 pues no te merece absolutamente nada la pena reclamarlo, pedir una revisión de grado. Es más, te expones a que la administración ante una revisión de grado que propongas te incluso te lo rebajen, ¿no? Aunque luego, aunque tengas razón y tengas que reclamar, pero bueno, ya te estás exponiendo a una revisión a la baja por parte de la administración. Entonces, lo primero que hay que saber es si te corresponde o no, y si te corresponde un grado superior, si te merece la pena el reclamarlo, ¿vale? Todo eso lo vamos a decir o lo vamos a explicar para que sepáis exactamente qué derechos tenéis. Y la tercera pregunta, pues también es muy sencilla. ¿Me la pueden revisar? Bueno, pues salvo los grados de discapacidad que se otorgan como permanentes, sí te la pueden revisar. ¿Vale? El grado de discapacidad, salvo los permanentes, te los pueden revisar. Y cuando te llaman para revisártelo, no para revisártelo al alza. Siempre te llama la administración para revisártelo a la baja, porque han cambiado los criterios de valoración, por lo que sea. Al final todo esto, tener en cuenta que se traduce, estas prestaciones, estos derechos se traducen en materia económica, con lo cual, pues en general muchas comunidades autónomas lo que han optado es por revisar a la baja para que se paguen menos, para que los ciudadanos paguen más impuestos, para rebajar las deducciones fiscales, etcétera, 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 ¿vale? Y básicamente, en cuanto a discapacidad, y ahora lo veremos en contraposición a incapacidad laboral, pues eso es lo que os quería contar. La incapacidad laboral, pues muy sencillo. Si la discapacidad, decíamos, que mide cómo afectan las secuelas, las limitaciones de nuestras patologías en nuestra vida diaria, las 24 horas del día, la incapacidad laboral única y exclusivamente se limita a cómo afectan estas secuelas o limitaciones a nuestra vida laboral, única y exclusivamente. Y luego veremos que en el caso de la gran invalidez también la necesidad de terceras personas para actividades básicas de la vida diaria. Pero bueno, aquí nos centramos solo en la vida laboral, mientras que en la discapacidad se mide absolutamente todo, las 24 horas del día. Entonces, en base a eso, hay 4 tipos. La primera es la incapacidad laboral permanente parcial, que básicamente lo que es una indemnización, digamos, cuando las limitaciones o secuelas de tus patologías lo que hacen es que eh, la realización de tus tareas se ve mermada con relación a
un individuo que realiza las mismas y que no ha tenido ese problema, esa enfermedad o esa enfermedad laboral o ese accidente laboral. Pues, por ejemplo, imaginaos un carpintero al que le han amputado eh, pues el dedo meñique o dos dedos de una mano, la mano derecha, y él es diestro. Bueno, pues a lo mejor resulta que no va a poder utilizar el martillo con la misma precisión y la misma eficacia y por lo tanto va a tardar más que un compañero suyo que realiza las mismas tareas, pero va a poder hacer otras tareas y, y por lo tanto no le corresponde nada más que una especie de indemnización de 24 mensualidades de sus bases de cotización, ¿vale? Puede seguir realizando su trabajo, no le tienen ni que reubicar ni que despedir, pero digamos que como va a tardar más en hacer sus tareas y va a estar un poco con una serie de lastre con respecto a sus compañeros, pues la administración le indemniza, ¿vale? El siguiente grado es la total. La total es aquella en la que las limitaciones, las secuelas de tus patologías te impiden realizar las tareas principales de tu actividad actual, ¿vale? De tu trabajo actual. Pues imaginaos, el mismo carpintero que en lugar de, en este caso, le amputan un brazo. Bueno, pues obviamente un carpintero diestro que le amputen el brazo derecho, pues no puede seguir siendo carpintero, pero puede ser teleoperador o puede realizar otra actividad eh, en la que se forme, etcétera, etcétera. Con lo cual no le corresponde le corresponde en este caso una pensión vitalicia del 55% de sus bases de cotización de los últimos 8 años y además podría compatibilizarlo con otra actividad laboral diferente a la que realizaba hasta ese momento, ¿vale? Si a los 55 años de edad no está realizando ninguna actividad diferente, se le complementa esta pensión con un 20%, con lo cual cobraría el 75% de las bases de cotización, ¿vale? Hasta la edad de jubilación, que ahí ya cobraría el 100% de su jubilación normal, ¿vale? Luego está la absoluta, el tercer grado es la absoluta. En la absoluta lo que producen las secuelas y limitaciones de tus patologías es que no puedas trabajar en nada, ¿vale? No te permiten desarrollar ninguna actividad laboral y por lo tanto lo que te corresponde en este caso es el 100% de las bases de cotización de los últimos 8 años y además está exenta de retenciones, ¿vale? Con lo cual cobras neto igual a bruto, o bruto igual a neto, mejor dicho. Cobras más de lo que estabas cobrando de media en los últimos 8 años. Y el cuarto grado es el de gran invalidez y es el que, además de no poder trabajar en ningún trabajo por las secuelas y limitaciones de tus patologías, pues necesitas que te echen una mano, necesitas la ayuda de una tercera persona para ciertas actividades básicas de la vida diaria, pues como caminar, como la higiene, como la comunicación, como la comida, etcétera, etcétera. No tienen por qué ser todas y no tienen por qué ser siempre o de forma continuada. Pueden ser una o varias y pueden ser en determinados momentos. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la ceguera, pues hombre, la gente que ha perdido la visión en su entorno más conocido, en su casa, su vivienda, las 2 manzanas alrededor de su casa, pues se suelen manejar de forma más o menos independiente, pero si le sacas de su entorno más cercano y conocido, pues obviamente necesitan que le echen una mano. Ese es un ejemplo claro de que no es absolutamente necesario durante todo el día ni en todas las actividades, ¿vale? Y las 3 preguntas de Marras pues coinciden con las de la discapacidad, es decir, me tengo que conformar con lo que
estén diciendo desde la administración? Pues como antes decíamos, lo más importante en estos casos es que sepamos exactamente qué es lo que nos corresponde. Entonces, que os hagamos un estudio de viabilidad en el que os digamos, oye, mira, realmente por las limitaciones que me estás contando y que reflejan tus informes, lo que te corresponde es una total, o una absoluta, o una gran invalidez. Si luego vas a la administración y te dicen, oye, que no te di nada, o que donde te correspondía una absoluta, te di una total, pues ahí obviamente pues lo que sí que sabes es que puedes reclamar. Entonces lo más importante es saber qué es lo que nos corresponde, qué derechos tenemos y a partir de ahí pues reclamar si uno está convencido de hacerlo y por lo tanto pues se va digamos con ciertas digamos mayores posibilidades y además evita frustraciones porque muchas veces reclamamos cosas que no nos corresponden y al final nos frustramos y en otros casos hasta se pierde dinero, con lo cual lo mejor es saber si realmente nos corresponde o no. La segunda pregunta es la misma de antes. ¿Puedo solicitar una revisión? Pues obviamente si ha habido un agravamiento con respecto a la situación previa, han pasado 2 años, teníamos una total y de repente pues tenemos unas limitaciones superiores porque la enfermedad se ha agravado o porque han concurrido nuevas patologías, pues igualmente hacemos un estudio de viabilidad y si realmente te corresponde, pues claro que hay que reclamar, obviamente hay que reclamar. Si uno quiere, claro, es decir, esto no se obliga a nadie, pero es cierto que lo más importante es saber si nos corresponde o no lo que realmente pensamos que nos corresponde. Y la tercera pregunta, que es si me la pueden revisar, pues en este caso, a diferencia de la discapacidad, aquí no hay permanente, o sea, no hay, digamos, ningún tipo de definitiva, ¿no? Con lo cual, aunque haya sido en la vía judicial, sí nos la puede, la administración se reserva siempre en la manga de revisarnos cualquier incapacidad laboral permanente si detecta que ha habido una mejoría. Pues, por ejemplo, en el caso de los trasplantados, pues mientras están, por ejemplo, los renales, mientras están con su tratamiento, con la diálisis y demás, pues se les suele dar una absoluta. Pero en el momento que se les trasplanta el riñón, pues se la suelen quitar o como máximo le suelen dejar una total, ¿vale? Es decir, si la administración detecta que las secuelas o limitaciones de tus patologías se han revertido, o por tratamiento o por cirugía, te pueden hacer una revisión, que siempre que te llamen para revisiones, para intentar quitártela. Igualmente os asesoraremos para deciros si realmente os la pueden quitar o no y qué hacer para evitar que os la quiten, ¿no? Realmente en vuestra patología, en vuestra enfermedad, una vez que se produce el agravamiento, pues la reversión es difícil, ¿no? Pero bueno, que lo sepáis, que si hay algún en el futuro tratamiento que revierta ciertas secuelas de la patología, pues que sepáis que si os han concedido una incapacidad laboral permanente, podría la administración llamaros para revisarosla, es decir, para quitárosla. Pero bueno, para eso estamos, para asesoraros. Y poco más en cuanto a diferenciar uno y otro, porque lo demás ya es un traje a medida. Siempre lo que hay que hacer es revisar uno a uno los casos. No hay una... Esto no son matemáticas puras, hay que hacer un traje a medida de cada caso. Hay que revisar bien cuáles son los informes, cuáles son las limitaciones, que lo que nos estáis contando sea coherente con lo que viene informado en vuestros informes médicos. eh, si no hay que trabajar esos informes y si no hay que hacer periciales, es decir, hay que hacer un traje a medida de cada caso. Y sabéis que con el acuerdo que tenemos firmado con vuestra asociación, pues tenéis libre acceso a esta información. A través de la asociación nos derivan vuestros casos, nosotros os solicitaremos documentación para revisar lo que nos estáis solicitando y sin ningún tipo de coste, pues os haremos ese estudio de viabilidad y como ya sabéis también,
no cobramos nada si no ganamos los casos. Es decir, hasta que no ganemos un caso vuestro de incapacidad laboral o de discapacidad o de lo que sea, pues no os vamos a cobrar nada, con lo cual eh, ese problema tan grave que hay de que la gente nos reclama por dos motivos principalmente. Uno, por falta de información, porque no sabe que tiene derecho a determinadas cosas. O dos, porque realmente cuando acudes a un abogado para que te mire un tema, pues enseguida baja el taxímetro, ¿no? Con lo cual empiezan a cobrarte sin ningún tipo de garantías de que tu caso vaya a ser exitoso o no. Y hay mucha gente que ese dinero, o porque no lo tiene o porque no quiere desprenderse de él, pues prefiere no reclamar, porque pues, estos casos pues son complejos y pues hay mucha gente que decide o por falta de conocimiento o por falta de dinero, pues decide no reclamarlo. Para que os hagáis una idea, más del 70% de las solicitudes que se deniegan no se reclaman. Es decir, es muy grave y con eso juega la administración. La administración juega a un juego bastante perverso, que es que, bueno, pues realmente se empieza a creer los casos que reclaman de verdad, porque la mayoría se deniegan en vía administrativa y por lo tanto empiezan a creerse aquellos que reclaman. Y bueno, pues lamentablemente tenemos que ganar la mayoría en la vía judicial. Pero bueno, en vuestro caso, pues si el caso es viable, pues no estáis arriesgando nada, porque al final, si no se gana el caso, no pagáis y por lo tanto, riesgo ninguno. Lo máximo es el tiempo y la paciencia que hay que tener para llevar a cabo estos procedimientos, pero nada más. Así que nada, un placer charlar con vosotros de forma virtual y nada, a vuestra disposición para que nos hagáis llegar vuestras dudas, vuestras análisis de viabilidad de vuestros casos y lo que necesitéis a través de la asociación y a vuestra disposición para siempre. ¿Vale? Chao, un saludo.